Hola, ¿qué tal? En esta intervención se va a estudiar el transporte a través de la membrana. Empecemos. Los mecanismos de transporte son vitales para los seres vivos. Los iones y las moléculas se mueven constantemente a través de las membranas. Este flujo debe de estar regulado con mucho cuidado para satisfacer las necesidades metabólicas de cada célula. Las membranas controlan las concentraciones iónicas intracelulares y las membranas impiden que iones y sustancias polares difundan libremente. Por lo tanto, las membranas deben de estar equipadas con componentes específicos de transporte. Pero en general, ¿cómo difunden las moléculas o iones las membranas? Aquí en esta imagen tenemos dos ejemplos. En la imagen del inciso A tenemos dos compartimentos acuosos. Contienen concentraciones desiguales de compuesto soluble o ion. Ambos están separados por una membrana. En el estado de desequilibrio, el soluto se mueve por simple difusión desde la región de mayor concentración a la región de menor concentración, hasta que los dos compartimentos tienen concentraciones de soluto iguales, así como se puede ver en el estado de equilibrio. Con respecto a iones, cuando iones de carga opuesto están separados por una membrana permeable, existe un gradiente eléctrico transmembrana, como se puede ver en el inciso B. La membrana está polarizada. Por una parte es electronegativa y por otra es electropositiva. Cuando esta membrana se despolariza, esa electronegatividad y electropositividad se difunde por la membrana y se alcanza el estado de equilibrio. Ok, las moléculas para que difundan la membrana necesitan desolvatarse, también necesitan disminuir la energía libre de activación. ¿Pero qué es la desolvatación? Para pasar a través de una bicapa lipídica, un soluto polar o cargado primero debe de abandonar sus interacciones con las moléculas de agua en su capa de hidratación, así como se puede ver en el inciso A, y luego difundirse alrededor de 3 nanómetros, eso es igual a 30 angstrom, a través de un solvente de lípidos, en el que es poco soluble. Mencionaba la energía libre de activación, la energía utilizada para eliminar la capa de hidratación y mover el compuesto polar desde el agua hacia y a través del lípido, se recupera cuando el compuesto sale de la membrana por el otro lado y se rehidrata, así como se puede ver en el inciso A. En el inciso B tenemos un ejemplo de difusión facilitada a través de un transportador. En el inciso B, el transportador disminuye esa energía libre de activación. Se puede ver la gráfica de la parte media de la imagen. En la difusión simple se necesita una mayor cantidad de energía para la difusión. En la difusión facilitada, el transportador disminuye esa energía libre de activación y por lo tanto las moléculas difunden con una mayor rapidez. Con respecto a la difusión simple, cada soluto es impulsado por el movimiento molecular aleatorio. Se mueve a favor de un gradiente de concentración desde una zona de concentración elevada a una zona de concentración baja, así como se puede ver en la imagen. En este proceso espontáneo hay un movimiento neto de soluto hasta que se alcanza el equilibrio. Cuanto mayor es el gradiente de concentración, más rápida es la difusión del soluto. Esto es con respecto a la difusión simple. Para poder estudiar la difusión facilitada, primero comentemos algunos conceptos. Los sistemas de transporte. Un sistema de cotransporte transporta simultáneamente dos solutos a través de una membrana, así como se puede ver en la imagen. Cuando los dos sustratos se mueven en direcciones opuestas, hablamos de antiporte. En el simporte, dos sustratos se mueven simultáneamente en la misma dirección. Los transportadores que llevan solo un sustrato, como el transportador de glucosa de los eritrocitos, son conocidos como uniportadores. Bien, con respecto a la difusión facilitada,
El transporte de determinadas moléculas grandes y con carga se produce a través de conductos especiales o transportadores, así como se puede ver en la imagen. Los conductos son proteínas transmembrana con forma de túnel, está señalado en la imagen. Cada tipo está diseñado para el transporte de un soluto específico. Muchos conductos están regulados de forma química o por cambios de voltaje. Ese cambio de voltaje va a hacer que el soluto difunda a través de este transportador la membrana. Con respecto al transporte activo primario, en el transporte activo primario el ATP proporciona la energía, se puede ver en la imagen. Las enzimas transmembrana que hidrolizan el ATP utilizan la energía procedente del ATP para impulsar el transporte de iones o de moléculas. Vemos que se consume una molécula de energía y automáticamente el soluto que está en la parte externa difunde la membrana hacia la parte interna. Un ejemplo de este proceso es la bomba de sodio y potasio, que es un transportador primario. Ok. Con respecto a los transportadores secundarios, en el transporte activo secundario, el gradiente de concentración que genera el transporte activo primario se aprovecha para desplazar sustancias a través de la membrana, como se puede ver en la imagen. Por ejemplo, el gradiente de sodio creado por la bomba de sodio y potasio se utiliza en las células tubulares renales y las células intestinales para transportar la D-glucosa contra su gradiente de concentración. Ok. Con respecto al transporte masivo, este va a ser movimiento de partículas o macromoléculas de gran tamaño como proteínas y lípidos dentro y fuera de una célula a través de la membrana plasmática. Este proceso es esencial para la incorporación o expulsión de compuestos de mayor tamaño. Requieren la participación de proteínas específicas que reconocen y unen a las partículas a ser transportadas y también proporcionan la energía necesaria. En la imagen se puede ver el ejemplo del transporte de la glucosa. La proteína específica aquí involucrada en el transporte de la glucosa son unas proteínas conocidas como GLUT4. Ok, por esta intervención eso es todo. Espero que me haya explicado y sea de provecho. Hasta luego.